Les damos la bienvenida formal a todos los interesados, los participantes en esta clase abierta, de parte de Leticia Mirás, que es codirectora del posgrado de especialización en estadísticas e indicadores educativos por parte de UNTREF, y de parte mía, Leandro Botinelli, por parte de la UNIPE. Darle las bienvenidas y agradecer el interés en esta clase abierta, agradecer a los participantes que se han sumado, agradecer al equipo docente de la especialización que también participa de la clase de hoy, y a las autoridades de las universidades, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que también apoyan siempre la difusión y el desarrollo de actividades abiertas de esta especialización. Hoy tenemos una clase abierta especial sobre presupuesto público y políticas educativas. El título completo es el presupuesto público como un instrumento de análisis de las políticas educativas. Esta clase se inscribe en el marco de uno de los seminarios de la especialización, Seminario de Problemáticas Actuales de la Estadística Educativa, que es parte del plan de estudios. Y en este seminario vamos desarrollando clases cada 2 meses, clases sobre temas de interés para la estadística educativa, para el debate y el análisis de las políticas educativas, siempre considerando estos instrumentos tan particulares que son los datos, las estadísticas, los indicadores, como objetos de conocimiento para mirar mejor el sistema educativo, para conocer mejor sus problemas, para analizar también las relaciones entre los problemas y algunos factores. Así que esta es una clase dentro de este seminario y nos interesa en particular hoy detenernos en el presupuesto público. Brevemente les vamos a comentar por qué el interés. En la especialización en estadísticas e indicadores educativos, que en este momento aprovecho para comentarles, tiene abierta la inscripción para el año que viene, en la página de los posgrados de UNTREF, en preinscripción podrán ingresar y, bueno, a quienes les interese o colegas que sepan que están interesados en formarse, en marzo arranca una nueva cohorte, así que podrán inscribirse. En la especialización nos interesa siempre traer temas que hacen al análisis de las políticas educativas. Trabajamos con el conocimiento sobre las políticas, con conocimiento de base estadística, cuantitativo. Este es el métier de la especialización. Y dentro del universo de temas que abordamos está obviamente toda la cuestión de los recursos del sistema educativo. Cuando digo recursos me refiero a recursos financieros, pero también recursos físicos, recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, equipamiento, docentes, un montón de variables del sistema que pueden ser pensados como un recurso con el cual educamos, un recurso con el cual escuelas, colegios, universidades enseñan y que hacen a las condiciones en que se enseña. Y pensar los recursos del sistema es clave en cualquier momento porque, bueno, es un punto de partida fundamental de las condiciones materiales e institucionales de la enseñanza. Y para mirar los recursos, nada mejor que empezar mirando recursos financieros que se reflejan en un presupuesto, porque, bueno, además de ser un detalle de ingresos y de gastos, un presupuesto también es una lista de prioridades de los gobiernos, de los estados. En un presupuesto uno puede ver la anatomía de las políticas públicas en general y también de la anatomía de las políticas sectoriales, de las políticas de salud, de las políticas de empleo. Y en nuestro caso nos interesa mirar las políticas educativas a través del presupuesto en cuanto a una programación de ingresos y de gastos, pero también como instrumento para analizar las políticas en desarrollo a través de la ejecución presupuestaria que se puede seguir en general en las páginas web de los ministerios de economía, tanto de la nación como de las provincias. En este caso nos va a interesar mirar el presupuesto educativo nacional como caso, como ejemplo, para compartir con ustedes el detalle de cómo analizarlo, cómo acceder a él, cómo reconocer los distintos programas presupuestarios, las distintas formas de mirar el gasto o la inversión en educación, ya lo vamos a debatir, si gasto o inversión en educación y por qué. Y bueno, hemos invitado a un docente que es Juan Doberti, que es un especialista en la materia, investigador también, que en breve presentamos, para que dicte esta clase y pueda, bueno, intercambiar con los interesados hoy también sobre dudas, preguntas y comentarios.
Les comento un poco la dinámica de la clase. Esperamos que el profesor se tome una parte inicial para presentar el contenido principal de la clase. Podrán ser unos 40, 50 minutos, veremos cómo viene la dinámica de ese momento. Al final de la exposición vamos a abrir un espacio de intercambio de preguntas, pero les vamos a sugerir también que vayan dejando preguntas en el chat de esta aplicación, de modo tal que una primera tanda de respuestas las pueda dar Juan luego de su presentación, a partir de las preguntas que vayamos levantando del chat, y después de esas primeras respuestas, quizás más operativas o más puntuales, algunas consultas que vayan apareciendo en el chat, podremos abrir para que cada uno de ustedes, si lo desea, pueda hacer alguna pregunta más o algún comentario o alguna observación sobre la temática de la clase de hoy. Esta clase se está grabando, va a quedar en línea en el canal de YouTube de la UNIPE en algunos días, para quienes no pudieron participar hoy tengan la posibilidad de verla, o de ustedes de revisar algunas partes que quieran repasar, ya que, bueno, son temas a veces algo arduos, los temas presupuestarios, es un objeto de conocimiento muy grande, un presupuesto muy complejo, pero bueno, con algunas herramientas que se pueden presentar en una clase y con los accesos que hay hoy en línea, bien puede cada uno de ustedes empezar a explorar, si es que no lo han hecho, o profundizar en el uso de los presupuestos. Antes de presentar a Juan, no sé, Leticia, ¿me estoy olvidando algo, comentar algo más de esta introducción? No, perfecto. Perfecto, aprovecho para saludarlos. Bueno, entonces, ya sin más, le damos la palabra al docente a cargo de la clase, Juan Ignacio Doberti. Juan es doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador por la Universidad de Buenos Aires. Es también docente en posgrado en distintas universidades públicas y privadas. Se ha desempeñado en cargos de gestión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, tanto en la SPU como en la DINIESE, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la Defensa y el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública. Es representante de la UBA en la Comisión de Pautas Presupuestarias del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y es autor de un libro llamado Las políticas universitarias y su financiamiento a perspectiva histórica, de las dictaduras a la democracia, periodo 1963-2023, publicado el año pasado. Es un material de consulta obligatoria para quienes se interesan en el estudio y el análisis del sistema universitario y en particular de su historia reciente y de los aspectos presupuestarios. Es un material que está en línea, abierto para todos, así que, bueno, queda allí también la invitación a revisar ese material, que es un aporte importantísimo al conocimiento del financiamiento de las universidades. Bueno, Juan, te dejamos con los estudiantes, con los participantes de la clase de hoy. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Se me ve bien, no, Leandro? Perfecto. Bien, buenas tardes entonces para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación a Leticia, a Leandro, y agradezco para saludar a un montón de amigos y colegas que veo ahí entre los participantes. Siempre es grato venir a este espacio de esta especialización tan recomendable, sobre todo porque forma a muchos gestores del sistema educativo en la nación, en las provincias, en el sistema universitario, etc. Eh, Entiendo que parte de esta invitación tiene que ver con lo álgido del tema presupuestario actual, ¿no? En general no concita la atención mayoritaria al tema del presupuesto educativo, pero este año y el año pasado ha saltado, si me permiten, el anacronismo de las últimas páginas a las primeras páginas de los diarios, ahora diríamos de los portales, ¿no? Marchas, conflictos, proyectos de ley, etcétera. El tema del presupuesto universitario está en la picota, está en la agenda pública y me parece que es un tema importante. Siempre importante, en general a los que estamos en el tema nos apasiona, pero ahora ha incrementado el interés general. Algunos nos dedicamos directamente al presupuesto universitario, otros no, más colateralmente, pero más allá de la dedicación específica, es una condición de posibilidad para muchas políticas. Aunque uno no sea un gestor económico-financiero, condiciona a la mayoría de las políticas. Por eso me parece que es importante su entendimiento.
Me voy a apoyar en un PPT que paso a compartir. Entiendo que se ve bien, ¿no? El PPT. Perfecto, Juan, se ve. Bien. Eh, Acá vemos, el tema es la información para el análisis del presupuesto educativo y la estructura de la exposición tiene una primera parte de aclaración de conceptos, una segunda de las cifras del presupuesto nacional 2026 y por último algunos escenarios futuros. Traté de estructurar esto en función de lo que me habían comentado Leticia y Leandro, que era un poco lo que se había planteado para este encuentro. Entonces, voy a empezar por aclarar algunos conceptos. Primero, ¿cuál es el ciclo presupuestario? Nosotros hablamos del proyecto de presupuesto 2026, pero esto empieza mucho antes. Empieza en el mes de marzo del año -1. Ahí se establece el cronograma del presupuesto del año siguiente. La solicitud de información de la ONP, la ONP me voy a referir varias veces, es la Oficina Nacional de Presupuesto. Es el órgano rector del presupuesto público y es el que establece las normas para el presupuesto público que se aplican tanto en la nación como en las provincias, los municipios, las empresas públicas, las universidades y luego se compila para los organismos internacionales. Esto lo establece la Ley de Administración Financiera. Eh, Solicita a las distintas oficinas, ministerios, secretarías, las demandas presupuestarias y luego en el mes de junio del año -1, la ONP, la Oficina Nacional de Presupuestos, fija los techos presupuestarios. Y ahí ya vemos un tema que es bastante importante. ¿Por qué la ONP, que es parte del Ministerio de Economía, define los techos presupuestarios, es decir, la cuantía del presupuesto? Y acá tenemos un tema básico. ¿El presupuesto educativo se decide en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Economía? Bueno, esto es un debate muchas veces. Y como sospechan la mayoría de ustedes, básicamente se decide en el Ministerio de Economía o el poder Ejecutivo, el presidente o el gobernador. Básicamente la cuantía del presupuesto educativo de cada ministerio, de cada función, se decide centralmente. Ahí ya tenemos una definición. En el mes de julio se hace el presupuesto que cada oficina, cada agencia, cada ministerio manda al Ministerio de Economía, al ONP, ajustado a los techos presupuestarios y con solicitudes de sobretecho. Pero básicamente el Ministerio de Economía te dice, vos tenés 100, decí cómo lo querés distribuir y si querés más de 100, mándamelo por separado y en general no se tiene en cuenta. Es decir, en esencia, hipersimplificando, digamos que la cuantía del presupuesto educativo la decide el Ministerio de Economía. La distribución la decide el Ministerio de Educación. El ministro de Economía le va a decir al de Educación, vos tenés 100. Ahora, ¿qué hay adentro de esos 100? No lo puede decir el ministro de Economía. Es así, si es 70 de un programa y 30 de otro, o a la inversa, eso lo decía el ministro de Educación. La distribución del Ministerio de Educación, la cuantía del Ministerio de Economía o el presidente, etc. En el mes de agosto se evalúan los pedidos de sobretecho y se consolida el resultado y el 15 de septiembre entra al Congreso Nacional el proyecto de ley que envía el Ejecutivo. Es decir, el proyecto de ley lo elabora el Poder Ejecutivo, entra a la Cámara de Diputados. ¿Qué incluye este proyecto de ley? Incluye lo que se llama el mensaje. Ahí está qué se quiere hacer. Después hay una distribución de partidas, pero el para qué está en el mensaje. Incluye el articulado del proyecto de ley, artículo 1, artículo 2, etc. Luego vienen los cuadros que tiene el presupuesto nacional. Esto después lo vamos a ver en la página web correspondiente. Y luego lo que se llaman fascículos. Los fascículos es la distribución interna de cada jurisdicción. En términos de la hacienda pública, jurisdicción no es provincia, sino ministerio. Entonces, es la distribución de programas de cada ministerio. Entonces, recapitulando, el presupuesto nacional tiene un mensaje que tiene qué es lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo y los supuestos macroeconómicos que se tienen en cuenta. Luego viene el articulado, después los cuadros
para interpretar las cifras, y luego los fascículos, que es la distribución interna de cada ministerio. Los que trabajamos en temas educativos, sobre todo vemos el fascículo del Ministerio de Educación, donde ahí está discriminado. Ahora, esto es una propuesta al Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo tiene mayoría en ambas cámaras, su partido político, el presupuesto aprobado es muy parecido al elevado. Solía pasar, por ejemplo, con el menemismo, el 99 hasta el 97, del 89 hasta el 97, pasó en gran parte del kirchnerismo, pero no cuando, pasó también con muchos gobiernos en Argentina, cuando no tiene mayoría en las cámaras, puede salir algo muy distinto o puede incluso no salir. Vamos a ver cómo nos saldría. Entre octubre y diciembre se debate en las comisiones, entra por diputados y luego pasa al Senado. Y esta es una decisión que termina en una ley. La ley la vota el Parlamento, la ley de presupuesto y cálculo de recursos. Fíjense que es una ley de presupuesto y cálculo de recursos. Los recursos se calculan, el presupuesto se establece. Es decir, uno dice, se supone que voy a recaudar tanto, se puede recaudar más o menos. En cambio, las partidas presupuestarias establece un monto exacto y esa es el permiso para gastar que le da el legislativo al ejecutivo. Puede aprobarse o no, y si se aprueba, el Poder Ejecutivo puede promulgarla y entra en vigencia o puede vetarla. ¿Y qué pasa si se veta? Si se veta, la Ley de Administración Financiera plantea que entra en vigencia el presupuesto del año previo, con las adecuaciones inevitables. Por ejemplo, si se hizo una obra, no voy a volver a hacer otra obra, otra vez la misma obra. Si pagué una deuda, no voy a volver a pagar la deuda que pagué. Esto, que parece muy razonable, tiene el problema en Argentina de la enorme inflación, que hace que el presupuesto prorrogado tenga muy poca significación. Qué sé yo, este año lo que es la prórroga del presupuesto 2023 al 2024 y 2024 al 2025 es menos del 15% de lo que se está ejecutando. Por lo tanto, en realidad casi no hay nada de base y hay una enorme discrecionalidad. Entonces, de marzo a diciembre sería un proceso, por lo menos teórico, de formulación presupuestaria, elevación al Parlamento el 15 de septiembre y un debate en el Congreso Nacional. El año -1. En el año 0, en el año del presupuesto, la Jefatura de Gabinete de Ministros a los primeros días del año distribuye los créditos con la máxima desagregación, luego se ejecuta trimestralmente, se hace una programación física y financiera de metas y gastos, se ejecuta durante todo el año y a fin de año, los últimos días, se hace el cierre de cuentas. A su vez, durante el año siguiente se hace una evaluación, la cuenta de inversión que hace la Contaduría General de la Nación, y se hace un control, ¿no? Un control interno y externo. En la administración pública, el control interno es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y el externo, la AGN, la Auditoría General de la Nación. En el caso de las universidades nacionales, esto generó alguna controversia porque, como las universidades son autónomas, si la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo, las controlara, y la AGN, tendrían dos controles externos y ningún interno. Por lo tanto, el control interno en las universidades es la unidad de auditoría interna. La SIGEN no es parte del control interno porque son autónomas. Y el control externo lo tiene la AGN. Bien. Esto es muy simplificadamente el proceso presupuestario, el ciclo presupuestario que va desde marzo del año previo hasta junio del año siguiente al del año presupuestario. Es decir, que en todo el ciclo dura más de 2 años. 9 meses previos, los 12 meses del año y 7 meses del año siguiente. Luego quería hacer un comentario y retomar algo que había manifestado Leandro, que le habían comentado nación, provincias, etc. Bueno, ¿de dónde vienen los ingresos del presupuesto educativo? Bueno, sabemos que provienen de la nación, de las provincias y de los municipios. La nación obtiene recursos básicamente de los impuestos que cobra, más su endeudamiento y eventualmente la emisión monetaria, y de ahí eroga sus gastos.
Las provincias obtienen recursos de lo que le transfiere la nación a través de la coparticipación general y de los propios recursos, impuestos que cobran. Y los municipios reciben fondos de la coparticipación de su provincia y de los impuestos que cobran, o tasas. A su vez, eroga el sector estatal y el sector privado. El sector estatal obtiene recursos que destina a la educación y el sector privado también. Vamos a ver esto desde el punto de vista de los gastos. ¿En qué gasta la función educativa? Ahí vemos que gasta en educación la nación, las provincias y los municipios. ¿Quién gasta más en educación? Más las provincias. ¿Por qué? Porque la nación tiene a su cargo directamente o a través del sector privado a 2,5 millones de alumnos del sistema universitario, pero las provincias tienen a su cargo toda la educación de nivel inicial, primaria, secundaria y lo que antes llamábamos los terciarios, los institutos de educación superior, y son 12,7 millones de alumnos, es decir, muchos más a cargo directamente de las provincias que de la nación. Hay algún cruce, pero estadísticamente no es significativo. Quiero decir, hay alguna universidad provincial, pero son muy pocas y muy chicas. Hay algunos colegios y escuelas a cargo de la nación, pero son muy pocas y muy chicas. Así que básicamente son esos valores que mencioné. Por eso el mayor financiamiento está a cargo de las provincias y no de la nación. Hoy vamos a hablar básicamente del financiamiento nacional, pero la mayor parte del financiamiento educativo, alrededor del 75%, está en cabeza de las provincias. ¿Eroga más en educación el sector estatal o el sector privado? Básicamente la educación está financiada por el sector estatal. ¿Por qué? Porque el 80% de los alumnos universitarios estudian en universidades estatales y el 74% de los alumnos a cargo de las provincias, jardín, primaria, secundaria y terciarios, están a cargo de instituciones estatales. Es decir, la mayoría de los alumnos, tanto en educación básica como en educación superior, van a instituciones estatales. Se suma a esto que el sector estatal asume el gasto de los sectores más caros: hospitalario domiciliario, contextos de encierro, rural, educación especial. Pero además, una parte de la educación del sector privado está subsidiada total o parcialmente por el sector estatal. Por lo tanto, tiene a la mayoría de los alumnos y además financia parte de la minoría que va al sector privado. Por lo tanto, la mayor parte del presupuesto educativo está a cargo del sector estatal. Y hay más financiamiento en las provincias que en la nación. Hay que aclarar que hay una parte que eroga el sector privado que no está relevada. Hay algunas estimaciones muy parciales a través de datos de la encuesta permanente de hogares, pero que es gasto educativo también. Por ejemplo, todo lo que gastan los alumnos en cuadernos, materiales, viajes, comidas, a veces se tienen que mudar de provincias, etcétera, para estudiar. Bueno, todo ese gasto educativo lo hacen las familias, y es también gasto educativo. Y además hay otro gasto que desde el punto de vista económico se plantea, que es aún más difícil de estimar, pero es cierto, que es el costo de oportunidad, ¿no? Es decir, ese costo que tenemos por el ingreso que no estamos percibiendo por estar estudiando, que es, si bien alguien puede considerar que es un elemento abstracto, es bastante concreto cuando vemos que hay gente que no puede soportar ese costo y no puede seguir estudiando porque se tiene que ir a trabajar. Pasa mucho en el sector de la educación superior, pero también en el secundario. Es una de las causas manifestadas de la deserción, ¿no? Si bien la educación es obligatoria, muchos chicos dicen: dejé el secundario porque tuve que ir a estudiar, o tuve que hacer tareas de cuidado en mi casa, o incluso vemos en muchas ciudades del país chicos de la primaria cartoneando, trabajando con las familias, y eso tienen trayectorias educativas más dificultosas. Por lo tanto, ahí hay un costo de oportunidad que se hace bastante tangible. Bien, ahora quería pasar a otro tema, que es el de los momentos de la ejecución presupuestaria. Nosotros ahora vamos a ver las cifras. Tenemos un crédito original, que es el que se vota en la ley. Tenemos otro crédito, que es el crédito vigente, que es el crédito que votó el Parlamento más las modificaciones que se hayan hecho durante el ejercicio.
Había un crédito original, otro vigente. Hoy el crédito original es mucho menor al vigente. Tenemos un momento presupuestario que es el crédito preventivo. Es una reserva de crédito para un gasto futuro que hacen los ministerios, las universidades. Ese tiene poca significación legal, no tiene efectos jurídicos. Si tiene efectos jurídicos el compromiso presupuestario. Ahí es cuando hay una partida que está comprometida, quiere decir que hay una relación jurídica que obliga a un gasto. Por ejemplo, hay un contrato para comprar un bien o para que se preste un servicio. Por ejemplo, firma el contrato para contratar a alguien. Hay una resolución que obliga a un pago. Ese momento de ejecución presupuestaria es el compromiso. El devengado es cuando hay una obligación del pago, porque hay una conformidad con la entrega del bien o servicio o pasó el tiempo y entonces hay que pagarle a un empleado. Y el pagado es cuando hay una erogación, cuando se aplican los recursos para extinguir las obligaciones. Entonces nosotros podemos ver las partidas presupuestarias en sus distintos momentos y a veces es cruel ver que hay créditos vigentes y no se ejecutan, ¿no? Tenemos partidas que el mayor problema puede ser la falta de recursos, pero además puede haber problemas con que no se ejecuten cuando hay recursos y eso a veces pasa. Esto lo podemos seguir a través de la información presupuestaria. Eh, Después tenemos el tema de Juan, los... hago Sí, una pregunta porque por ahí la palabra crédito, ¿no te detuviste en el significado de la palabra crédito en un presupuesto? Porque no es un crédito en un sentido de un préstamo. ¿Cuál es no, no, el no. significado? Claro. Me refiero a la partida presupuestaria. No tiene que ver con que el origen sea una deuda. Es la partida presupuestaria, que haya fondos. Bien, quería ir ahora a los clasificadores presupuestarios. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Hay primarios y derivados. Son la forma de agrupar las partidas presupuestarias según distintos criterios. Al final, el presupuesto son miles y cientos de miles de partidas presupuestarias. Ahora, por supuesto, nadie tendría la capacidad para interpretar cientos de miles de partidas, que ahora vamos a ver cómo se pueden extraer y analizar y clasificar. Hoy, por suerte, con un filtro en un Excel podemos acceder y trabajar con ellas, pero tenemos que agruparlo a través de algún criterio. Estos criterios son los clasificadores. Un clasificador es el institucional. ¿Y ahí cómo los agrupamos? Lo agrupamos por la parte de la institución. Por ejemplo, por los ministerios. ¿Cuánto eroga el Ministerio de Educación o Capital Humano, Salud, Defensa, el que fuere? Entonces podemos ver la ejecución presupuestaria a través de los distintos ministerios. En el presupuesto universitario, esto es saber cuánto gasta cada facultad, o departamento, instituto, colegio, hospital, lo que fuere. Pero otra forma de ver el presupuesto es la clasificación funcional, es decir, ¿para qué función? ¿Cuánto para salud? ¿Cuánto para educación? ¿Cuánto para defensa? ¿Cuánto para seguridad? ¿Cuánto para vivienda? ¿Cuánto para jubilaciones? Es otra forma de agrupar las partidas para ver la ejecución presupuestaria. Otra clasificación es el objeto del gasto. ¿Cuánto hay para personal? Que obviamente es la partida más importante en la educación. Cuánto hay para bienes de consumo, para esos insumos que necesitamos, tiza, catering, etcétera, hojas, servicios no personales, los servicios públicos, gas, luz, teléfono, internet, seguros, seguridad, limpieza. Cuánto para eh, ¿Cuánto para bienes de uso? Eso es para lo que se capitaliza, lo que entra al activo de la organización, la infraestructura y el equipamiento, los edificios que se construyen y todos los bancos, las computadoras, los escritorios, los pizarrones, todo lo que tienen las obleas, las chapitas, lo que entra al patrimonio institucional. Y luego tenemos dentro de la clasificación por el objeto del gasto las transferencias para becas, para proyectos de investigación, etc. Otra forma de ver las partidas presupuestarias es donde se localizan las erogaciones. Ahí es la localización geográfica. Ahí vemos, por ejemplo, el presupuesto nacional tiene un sesgo muy marcado hacia la capital federal porque es la sede de los ministerios, ¿no? Y eso lo podemos ver a través del clasificador por localización geográfica. Otro es por tipo de moneda. Nosotros en el sistema educativo gastamos en pesos, pero, por ejemplo, en el tema de deuda pública, etcétera, se gasta en dólares o en otras monedas. Otra es la fuente de financiamiento. ¿De dónde surgen los recursos, ¿no?
vienen de determinados impuestos, viene de endeudamiento, viene de emisión. En las universidades nacionales tenemos toda una jerga, ¿no? De aportes del Tesoro, lo que nos da el Tesoro Nacional, que es lo más importante, pero también tenemos esa es la fuente 11, la fuente 12 son los recursos propios, lo que genera la propia universidad a través de convenios, posgrados o venta de bienes y servicios. Fuente 13, que son los proyectos con afectación específica, no la bolsa general que decide el Consejo Superior en qué gasta. Fuente 16 en la universidad son los recursos no ejecutados, remanentes de ejercicios anteriores, y también hay fuentes 21 y 22 que son programas de financiamiento externo. Y luego está la categoría programática, otra forma de ver el presupuesto, que es cuando gasto para qué programa. Por ejemplo, en términos educativos, voy a dar un ejemplo, a lo mejor que algunos conocen, hay un programa que se llama UBA 21 en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ese es el programa de educación a distancia, o UBA 22, educación en cárceles, o en el Ministerio de Educación, el programa de alfabetización inicial, el programa Conectar Igualdad, el programa de educación superior, etc. Vemos para qué programa y después con ciertas aperturas. Entonces el presupuesto lo podemos ver con distintas aperturas. Decía que hay clasificadores presupuestarios primarios y derivados. Los primarios agrupan partidas, los derivados agrupan clasificadores primarios, con una relación de género-especie. Por ejemplo, lo que es el gasto en seguridad, defensa, en cárceles, etcétera, se agrupa en la finalidad seguridad y defensa. Lo que es ciencia y técnica, educación, salud, jubilaciones, agua potable, todo eso va a servicios sociales. Es una agrupación de eh, clasificadores primarios por finalidad, que responde a la pregunta ¿para hacer qué? Y después hay otra agrupación derivada que agrupa el clasificador por objeto del gasto, que agrupa las erogaciones corrientes y las de capital. Las de capital agrupan al clasificador por objeto del gasto de bienes de uso, que es infraestructura y equipamiento. Y las erogaciones corrientes son los gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales y transferencias. Las erogaciones corrientes, es decir, aquellas que se consumen durante el ejercicio. Bien, ahora quería detenerme en un tema que es si la educación es un gasto o una inversión, que es algo que mencionó Leandro antes. Por otro lado, vuelvo un instante al tema anterior. Los clasificadores, al que le interesa el detalle, lo puede ver en el manual de clasificadores presupuestarios, lo pueden descargar de internet, lo hace para todo el sector público nacional, provincial, municipal, la Oficina Nacional de Presupuestos. Se puede descargar y ver todas las aperturas. Bueno, quería volver a una pregunta que ya adelantó Leandro, que es si la educación es un gasto o una inversión. No sé si alguien quiere comentar, invito si alguien en el chat quiere poner gasto o inversión, a ver qué le parece, si para ustedes la educación es un gasto o una inversión, a ver si alguno quiere poner su opinión. Yo creo que no tengo acceso al chat, Leandro, no sé si alguien comentó si era una inversión o un gasto. No, todavía no. Me parece que están todos expectantes a ver. Hay uno dice inversión. Ahí se van sumando. Inversión, 3-0, 4, 5, 6. Ahí hay una digresión. En términos sociales, una inversión. En términos presupuestarios, un gasto, inversión. Ujú. Bueno, sí, Técnicamente, un gasto. Hay una controversia ahí, ¿no? sí, pero tiene mejor equipo inversión, ¿no? Va ganando. Sí, va ganando, va ganando. Bien. Quiero Una inversión hacer. y un derecho. Financieramente es un gasto. Bien. Bueno, quiero hacer un tecnicismo. Hay muchas cosas que tienen una definición en el debate público y una definición distinta en una jerga técnica. A veces una disciplina lo define de una manera, otra disciplina lo define de otra. Si a mí me preguntan si es una inversión o es un gasto, yo diría que es una inversión. Porque
la inversión, a diferencia del gasto, es algo que se capitaliza y que se incorpora al patrimonio. En cambio, el gasto se consume en el ejercicio, la erogación corriente. Y la educación es básicamente algo que se incorpora un activo intangible, pero un activo muy evidente de la sociedad. Es decir, si yo formo un médico, no se consume en el ejercicio. Es decir, puede diagnosticar, operar, curar 40 años. Entonces hay algo que se incorpora al activo de la sociedad, de la persona y de la sociedad. Un médico, un informático, un sociólogo, un abogado, lo que fuera. Y además genera efectos muy fuertes esa incorporación de ese capital humano. Por ejemplo, las sociedades se hacen estadísticamente más ricas, se hacen más justas, se hacen más sanas, se hacen menos peligrosas. Esa inversión que se acumula, ese conocimiento acumulado, genera un montón de beneficios o externalidades positivas. Pero como algunos adelantaron en el chat, quiero adelantar que para las finanzas públicas es esencialmente un gasto, en el sentido que si la inversión es lo que se incorpora al patrimonio, y lo vemos desde las finanzas públicas, al patrimonio estatal, no al patrimonio social, esencialmente lo que se gasta en educación es en salarios, y ese se consume en el ejercicio. Más aún, se consume en el mes, cada mes hay que volver a pagarlo. Por lo tanto, alrededor del 90% de lo que se gaste o más en educación se va a consumir muy rápidamente. Entonces, para las finanzas públicas en general hablamos de gasto educativo porque esencialmente son salarios y eso se consume muy rápidamente. En cambio, lo que se incorpora al activo, lo que es financiamiento, inversión, es alrededor de un 5%, quizás un 10, un 15% si le ponemos lo que no es salario, pero también se consume rápidamente, gas, luz, teléfono, etcétera, y algunos materiales. Pero básicamente el gasto educativo es un gasto corriente. Ahora, su efecto es el de una inversión que se incorpora al patrimonio social. Y ahora quería ir a la segunda parte de lo que me habían pedido Leticia y Leandro, que es el tema de algunos sitios de Internet. La Oficina Nacional de Presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto 2026, el presupuesto educativo, la jurisdicción y el sitio de presupuesto abierto. Voy a dejar de compartir eh, el PowerPoint y voy a compartir el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto para que veamos cómo podemos, de dónde podemos ver información y extraer información. Agrego porque sé que hay gente de las provincias que la mayor parte del gasto educativo se eroga en las provincias. Eso no va a estar en la Oficina Nacional de Presupuesto que eroga el presupuesto nacional. ¿Dónde podemos ver el presupuesto de las provincias? Lo podemos ver dos lugares. Uno es ir a los ministerios de Economía de las provincias. Entonces habría que ir 24 veces. Y el lugar donde sí hay cierta información importante acumulada, es la Coordinación General de Costos del Sistema Educativo, que es una oficina del ex Ministerio de Educación de la Nación, ahora degradada a Secretaría, y allí tenemos información sobre la ejecución presupuestaria de las provincias. Voy a ir un instante a la página web de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Creo que se está viendo, ¿no? La página. Sí. Bien, ahí vemos que dice documentos e informes y dice salarios docentes. Están los valores de los salarios docentes de todas las jurisdicciones, trimestralmente se actualiza, y está el gasto educativo jurisdiccional. Acá tenemos el gasto de las 24 provincias, el gasto educativo. Eso es lo que hay referido a las provincias. Ahora quería ir, creo que estoy en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿es así? Perfecto. Bien. Y ahora quería que viéramos cómo obtener información. Por un lado, tenemos información de los presupuestos de la Administración Pública Nacional y el presupuesto abierto. El presupuesto abierto
Voy a ir al presupuesto abierto, datos abiertos, y voy a abrir en donde dice datos abiertos. ¿Están viendo donde dice datos abiertos? Sí, lo vemos, Juan. Bien, ahí vemos que tenemos datos desde el año 1995 al 2025. Y si vamos a presupuesto de gastos y su ejecución, tenemos el presupuesto de gastos y su ejecución resumida del año 2025 o detallada con agrupación anual, mensual o diaria. En consecuencia, podemos bajar la base de datos de todos los gastos de todas las partidas del Estado con agrupación diaria. Nos trae una enorme base de datos en Excel y podemos hacer filtros. Si queremos, por ejemplo, ver cuánto gasta en personal no docente la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, lo tenemos mes por mes. Es una información valiosísima para el que quiere información muy detallada. Ahora, quizás no querramos tener información tan detallada porque buscar una aguja en un pajar es muy difícil, pero también es muy difícil buscar una aguja en un pajar lleno de agujas. A lo mejor es tan enorme la información que me es muy difícil, quiero agruparla. Entonces vamos a ver dos formas más de tener información sobre el presupuesto. Uno es ir a los presupuestos de la Administración Pública Nacional. Creo que estoy en la página de donde ven el presupuesto 2026. ¿Es así? Sí, lo vemos. Bien. Fíjense, si voy al presupuesto 2023, está el mensaje del proyecto, la ley, y vamos a ver, tengo el mensaje, la ley, el articulado que yo les decía, todas las planillas anexas y por último lo que llamábamos los fascículos. Y entonces podemos ver qué pasa en cada ministerio. Por ejemplo, abrimos el Ministerio de Educación. Ahora, fíjense, si tomo el año 2025, ya no tengo la ley de presupuesto, sino la prórroga. Y si voy al 2026, tengo el proyecto. No tengo la ley, pues todavía no es una ley, es solo un proyecto. Acá podemos bajar un montón de información. El mensaje, el para qué y los supuestos, la ley cuando esté, y todas las planillas desagregadas y además desagregar el presupuesto del Ministerio de Educación. Ahora, quizás no querramos tener toda esa cantidad de números y querramos por algunos filtros ver alguna información más agregada. Y vamos a ir a presupuesto abierto. Acá vamos al sitio de presupuesto abierto. Fíjense, ¿se acuerdan que hace un ratito yo expuse algunos clasificadores presupuestarios? Por ejemplo, por jurisdicción, que les decía que era por ministerio. Fíjense, si nosotros entramos ahí, nosotros vamos a ver el presupuesto 2025, cuánto es Ministerio de Capital Humano, cuánto de Servicio de Deuda Pública, obligaciones a cargo del Tesoro, Ministerio de Economía, etc. Voy a hacer esto mismo para el del año 2023. ¿Por qué lo hago en el 2023? Porque aparece el Ministerio de Educación, que ahora está degradado a Secretaría. Fíjense, Ministerio de Educación 2023, 6,14% del presupuesto nacional. Entonces, esta apertura nos permite ver el gasto por ministerio. Y en el 2023, 6,14% el presupuesto inicial del Ministerio de Educación. Otra es a qué se destina el gasto. Vuelvo al 2023 y veo que dice educación y cultura 7,4%. Bien, acá lo que vemos es que es un valor distinto al que decía antes, educación. ¿Por qué es distinto esto que el valor que decía antes? En parte porque el Ministerio de Educación no gasta solo en educación. El Ministerio de Educación gasta también en salud, por ejemplo, los hospitales universitarios, también gasta en ciencia y técnica. Y por otro lado, hay otros ministerios que también gastan en la función educación. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene los colegios, los liceos militares, que eso es un gasto educativo en el Ministerio de Defensa. Por eso es que yo les decía hace un rato, el clasificador institucional nos dice
en qué lugar se gasta. En cambio, el clasificador funcional, ¿para qué se gasta? También tenemos el clasificador por objeto. ¿Se acuerdan? Decíamos cuánto era gasto en personal, cuál es el servicio de la deuda, servicios no personales, bienes de consumo, bienes de uso, que eran las inversiones, transferencias. ¿Por qué la mayor parte del presupuesto nacional son transferencias? Y si quieren, ¿por qué la mayor parte del presupuesto nacional está en el Ministerio de Capital Humano? Porque la partida presupuestaria más importante del presupuesto nacional son las jubilaciones. Piensen que la mayoría de los empleados públicos no están en la nación, están en las provincias. La mayoría de los docentes, los médicos, los policías son provinciales. La nación tiene como gasto más importante las jubilaciones. En consecuencia, por eso el Ministerio de Capital Humano es el que tiene más, porque tiene adentro el pago de jubilaciones, y por eso las transferencias es la partida más importante. Volviendo a las clasificadores, ¿dónde se gasta? Si queremos ver en qué provincia se gasta, este clasificador nos va a dar el gasto por cada jurisdicción. Si queremos saber de dónde vienen los recursos, nos va a decir la recaudación del IVA, ganancias, derechos de exportación, contribuciones patronales, aportes personales, etc. Y si queremos ver para qué se gasta, nos va a decir cuánto se gasta en qué ministerio, en qué secretaría. Si vamos a jurisdicción, ¿se acuerdan que hace un rato yo les dije jurisdicción no es provincia en términos de las finanzas públicas, sino que es ministerio? Ponemos Ministerio de Capital Humano. Fíjense, si paso a poner 2023, me aparece el Ministerio de Educación. Pero en 2025 no me aparece porque ya no hay más Ministerio de Educación. Entonces tengo que poner Ministerio de Capital Humano. Pero puedo poner subjurisdicción Secretaría de Educación, organismo Secretaría de Educación, y acá me aparecen todos los programas del ministerio. Desarrollo de la educación superior, gestión educativa, cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y fíjense que aparece siempre un gráfico de tortas, el presupuesto inicial, el vigente y el ejecutado. Otra vez, vuelvo a lo que mencionaba antes. Cuando hablé de los momentos presupuestarios dije inicial, vigente, pero después dije el preventivo, el comprometido, el devengado y el pagado. Acá está simplificado para no hacer tantos datos, el inicial, el vigente y el ejecutado, que es el devengado. Para poner un Juan, ejemplo, un sí. comentario sobre la palabra programa que está ahí, que no son los programas educativos en el sentido que en educación mencionamos, sino presupuestarios, ¿no? ¿Aclarar eso? Así es. Cómo la jurisdicción haya estructurado a su gasto. Acá, por ejemplo, toda la educación superior es un solo programa, el programa 26. Fíjense, vamos a un programa específico que es el de infraestructura y equipamiento. Acá tenemos el gráfico de barras, cierta información, pero también podemos pedirle la información en una tabla. Y fíjense, nos viene el programa, después el subprograma, proyecto, actividad. Hay ciertas desagregaciones, pero ahí sí nos viene el inicial, el vigente, el comprometido, el devengado y el pagado. En la tabla nos trae más información y la podemos bajar a un Excel. Si voy a la segunda hoja, por ejemplo, la otra vez que hablábamos con la prensa, me preguntaba sobre esto, fíjense, Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación, Programa de Infraestructura y Equipamiento, Subprograma de Infraestructura y Equipamiento, Actividad, Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria, Presupuesto Inicial 1972, vigente 0, comprometido 0, devengado 0, pagado 0. Es decir, acá había un fondo que no se ejecutó nada. Así como yo seguí este valor, podemos seguir todos. Fíjense que esto tiene que ver también con un tema que es, hay una ley de financiamiento universitario que el gobierno dice, yo no la voy a aplicar pues no tengo de dónde sacar plata. Sin embargo, el gobierno tiene partidas que no ejecuta, como esas que vimos, y otras que no estaban que ejecuta. Por ejemplo, ha creado un programa de vouchers, por ejemplo, ha creado el programa de alfabetización inicial, cosa que
no podría por la ley de administración financiera, porque la ley de administración financiera dice que la prórroga presupuestaria es volver a ejecutar el presupuesto anterior y hacer las modificaciones inevitables porque ya se pagó una deuda o porque varió el valor del salario de alguien, pero no abrir y cerrar programas. Esa es una potestad que tiene el Ejecutivo, pero no tiene el Legislativo. Lo que yo les quería mostrar es que en forma bastante fácil, simple, comandos, uno puede ver el presupuesto nacional o bajar la base de datos, la baja un Excel y hace con filtros todas las aperturas que quiera, o más agregado por los clasificadores que quiera, ir viendo por programas, por actividades, por jurisdicciones, por funciones, por fuentes de financiamiento, por localización geográfica, ir a ver la ejecución. También quería ver el presupuesto 2026, que es algo que nos interesa porque nos afecta muy profundamente y porque me queda poco tiempo, quiero ir muy rápidamente a algunas consideraciones sobre el presupuesto 2026 y arriesgar unos escenarios futuros. Déjenme compartir, me voy a tomar 10 minutos más, dentro de los 50 que me ha dicho Alejandro, me tiré a la parte superior de la banda que me dijo. Y vamos a ver para el análisis algunos indicadores. El porcentaje del PBI, porcentaje de presupuesto nacional, pesos por alumno. En el presupuesto 2023, la educación, lo que gastaba la nación, las provincias gastan más, por supuesto, pero la nación gastaba el 1,41% del PBI, gastó en educación. Ahora se proyecta el 0,75%. Fíjense cómo ha disminuido el financiamiento. Esto tiene que ver con que el proyecto de ley de presupuesto dice que quiere derogar los artículos referidos a que de la ley de educación nacional, que decía que debíamos llegar entre nación, provincias y municipios al 6% del PBI. Esto además, déjeme un tecnicismo adicional, va en contra del artículo 19 de la ley de administración financiera, que dice que la ley de presupuesto solamente puede tratar temas del ejercicio. La ley de presupuesto, por ejemplo, no puede establecer impuestos, calcula, pero para establecer un impuesto hay que ir a otra ley. Y para establecer cosas permanentes hay que ir a otra ley. Si queremos derogar la ley de educación nacional, debemos hacer una derogación de la ley de educación nacional, pero no meterlo dentro de la ley de educación, de la ley de presupuesto. Pero conceptualmente, y más importante, es más grave aún que querramos disminuir el financiamiento educativo. También la educación técnica profesional, que tenía un financiamiento específico, 0,2% del gasto corriente del presupuesto nacional, que es muy importante porque los colegios técnicos y los terciarios técnicos requieren equipamiento, inevitablemente. También se quiere derogar y también se quiere derogar la ley de financiamiento de ciencia y técnica. Bueno, además se quiere derogar para este año, de hecho, muy fuertemente, como vemos en este indicador, el financiamiento educativo. Dentro del presupuesto nacional también quería, este 725 es no en el inicial, sino en el ejecutado del presupuesto 2023, la educación fue el 7,25%, se quiere bajar al 5,20%, lo cual es doblemente gravoso, porque se quiere que el presupuesto nacional sea más chico. De una torta más chica nos quieren dar una porción más chica. Fíjense, si nos dieran el mismo 7,25 ya sería más chico, porque sería un 7,25 de un presupuesto nacional achicado. Pero además de que sea achicado, nos quieren dar una porción menor. En pesos por alumno universitario, acá lo vinculo con los alumnos universitarios porque los alumnos, la mayoría de los alumnos de la educación están en las provincias, no tienen que ver con este presupuesto tan estrictamente. Bueno, acá en la mejor hipótesis, que es la que tiene el presupuesto, que obviamente ya está desactualizada porque tiene unos supuestos de inflación para lo que resta del año, que ya ayer la evaluación de la inflación de septiembre lo deroga y por eso va a ser menor, pero en el mejor de los supuestos caería un 25% el financiamiento por alumno universitario. Si vemos esto que les decía, este 100% del proyecto de presupuesto 2026 es una distribución en un 100, pero en realidad es un 100 más chico que la ejecución 2023 porque el presupuesto nacional se ha achicado mucho en el 2024, el 2025 y en el proyecto 2026.
Ahora, en la distribución por finalidades, que era lo que agrupaba las funciones. La administración gubernamental caería un poquito, servicio de defensa y seguridad subiría un poquito, servicios sociales subiría un poquito, pero no la educación. La educación bajaría del 7,3, el 7,25 al 5,2%. Los servicios económicos bajarían mucho y la deuda pública subiría un poco. ¿Por qué bajarían tanto los servicios económicos? Bajarían tanto los servicios económicos porque básicamente porque prácticamente se eliminó la obra pública y bajaron muy sustancialmente los subsidios a las tarifas. Todo lo que tenía salarios o jubilaciones bajó mucho, todos sabemos que ha bajado muchísimo, alrededor de un tercio de los salarios, las jubilaciones también han bajado, pero esos no pueden bajar como otras partidas que pueden bajar el 100%, como ahora veríamos. Y ahora quería ir a una apertura del presupuesto ya educativo. Si comparamos 2026 contra 2023, vemos que en el total, perdón, en el total la caída es del 46%, pero no es igual en todas las partidas. Veamos. La partida de actividades centrales no baja mucho, la educación superior baja el 25%, las políticas socioeducativas el 23%, esta es muy chiquita, cooperación internacional. Sube la de información y evaluación. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver, primero que sube en una partida muy chiquita, pero con la concepción de este gobierno, ¿no? Yo mido, evalúo y después me desentiendo. Ustedes hagan. Yo lo único que hago es medir. No quiero ver cómo se hace, es un problema de ustedes, sobre todo de las provincias. Porque básicamente este gobierno dice la educación es un problema de las provincias. Entonces, la nación deserta de financiar al sistema educativo general. La infraestructura y el equipamiento se reduce un 84%. Es decir, los salarios se reducen, pero la construcción se reduce muchísimo más. Casi desaparece. Lo que es la formación tecnológica y todo lo que es financiar todos los colegios técnicos, etcétera, el 92%, casi desaparece. Se crea el plan de alfabetización. En realidad, para crear este programa habría que ir al Parlamento. ¿Cómo? No es que no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades porque no había de dónde, pero se crean programas. En realidad esto no lo podría hacer el Estado. Tendría que ir al Parlamento a pedirle financiamiento para esto. Si hay financiamiento para unas cosas y a otras, hay una discrecionalidad que la Constitución no le otorga al Ejecutivo. Bueno, todo lo que es capacitación docente otra vez casi desaparece, menos 87%. Las becas Progresar, saben que bajaron muchísimo en cantidad, pero mucho más en monto. En monto a valores reales se ha reducido enormemente, menos 69%. Esta partida es muy chiquita, erogaciones figurativas, la CONIAO y la Fundación Lillo. El FONIT bajó en un 98%, es decir, desapareció el FONIT. Acá debe haber gente que cobra el FONIT, una parte del presupuesto que pagaba la nación a los docentes de las provincias. Solamente queda una partida muy pequeña para auxiliar a algunas provincias, pero el 2% de lo que era antes. Y otros desaparece el 100%, ¿no? Conectar igualdad, todo el tema de repartir las computadoras, cosa que en la tecnología la pandemia mostró muy cruelmente las desigualdades, ¿no? que generaba esto. La construcción de jardines, todo eso ha desaparecido. Y ahora me quiero referir por último a los escenarios futuros que nos plantea la variación del presupuesto educativo. Y yo quiero poner 4 escenarios: provincialización, degradación, transformación y reversión. ¿Y a qué me refiero con estos escenarios? Cuando hablo de provincialización, planteo algo que planteó este gobierno, no es una teoría conspirativa que uno puede plantear, lo planteó en su plataforma electoral. Está bastante detallada la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Y decía, la educación es un problema de las provincias. Por eso, por ejemplo, dice, el FONIN a mí no me interesa, eso que lo paguen las provincias. Construir, que construyan las provincias. Dar internet, que lo hagan las provincias. Todo conectar igualdad. Capacitar a los docentes, que lo hagan las provincias. A la nación no le interesa eso.
Más aún, planteó también transferir las universidades. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo por el Parlamento y hay mucha resistencia a los actores sociales. En general, la experiencia de transferencia de escuelas, sobre todo las secundarias y terceras en los 90, no fue buena y hay mucha resistencia, pero está en el ideario de este gobierno. Entonces sería un escenario posible. Lo que pasa es que la resistencia es muy grande, por lo tanto, tendría que tener mayorías parlamentarias muy grandes para hacer lo que hoy no sería posible. Incluso es una bandera tanto del peronismo como del radicalismo, por lo tanto tendría que convencer a los dos partidos, cosa que parece imposible, o más bien tendría que tener una mayoría tal que no pudiera ser oponible por la suma de ambos partidos. Hoy está lejos, pero estaría en el ideario. El segundo escenario que yo planteo es la degradación. Estamos viviendo una degradación. En el corto plazo puede no ser tan significativo, en el largo plazo, hoy atraer gente para trabajar en la educación es complicado, porque el propio gobierno le está diciendo que no los quiere, los trata mal, los trata de casta o asociación ilícita, etcétera, todo el trabajador estatal. Por lo tanto, el desfinanciamiento no es inocuo, lleva una degradación, cosa que ha pasado en los gobiernos que han desfinanciado la educación. Se pueden usar mal los recursos, no es una solución inevitable tener más recursos, pero es una condición necesaria. A lo mejor no suficiente, se pueden usar mal, pero seguro que sin recursos no se puede hacer. Eh, el tercer escenario que yo planteo es la transformación. En parte el ideario de este gobierno explícito, ¿no? Es la privatización, es correr la frontera entre el Estado y el mercado hacia más mercado, cosa que va en contra de la estructura del sistema educativo argentino. Si nosotros comparamos el sistema educativo argentino con el de otros países, vemos que es muy distinto. Por ejemplo, el sistema educativo argentino en la relación entre Estado y mercado es muy parecido a los países europeos, con una enorme mayoría que estudia en el sector público. Es muy parecido al de Uruguay también, pero es muy diferente al de otros vecinos como por ejemplo Chile. Ese es un sistema muy parecido al que plantea este gobierno. Yo decía, en Argentina el 74% de los alumnos de básica estudian en escuelas estatales y el 80% en universidades estatales. En Chile no, es lo inverso. En Brasil en universidades es lo inverso. Yo creo que si el gobierno este tuviera mucho apoyo, no solamente iría a una degradación o una provincialización, sino una transformación. El tema de los vouchers fue un principio de esto. El permitir cobrar, que por un decreto de necesidad de urgencia se instrumentó, que se pueda cobrar a los alumnos en universidades estatales, a los alumnos extranjeros, es un principio de arancelamiento. Yo creo que este gobierno advierte que no podría revertir el entramado jurídico, la de educación hoy, pero creo que está en su esencia. Y creo que el presupuesto nacional muestra esa esencia, ¿no? Un desdén, un retiro del Estado de la parte de la educación que está a cargo de las provincias y un retiro del Estado en general de la educación. Quisiera correr esas fronteras y más mercado. Y el último escenario que yo planteo es la reversión. No es la primera vez que hay un ajuste y no es la primera vez que hay un ajuste de gran magnitud. Leandro les contaba, yo estudié los presupuestos nacionales desde 1966 a 2023. Los episodios más grandes de ajustes se dieron en 1976, cuando hay una crisis económica, empieza el Rodrigazo, golpe de Estado del 76, ahí hay un corte, una baja del financiamiento educativo de esta magnitud. El segundo caso es durante la Guerra de las Malvinas. Hay una guerra, se destinan todos los recursos a la defensa, se corta el financiamiento internacional y hay un ajuste de esta magnitud. Ahí y cuando termina la tablita de Martínez de Oz, cuando se va la dictadura. El tercer momento es la hiperinflación del 89, la transición Alfonsín-Menem. Y el cuarto momento es el 2001, el colapso con la convertibilidad. Hubo 4 momentos en los últimos 60 años en los cuales hubo ajustes de esta magnitud. En los 4 se revirtieron relativamente rápido. Es decir, el sistema no cambió esencialmente y la baja enorme de recursos fue revertida en un plazo, no en un año, pero sí
en 4 o 5 años el sistema volvió a la tendencia previa. Es un escenario también. Por eso yo digo los 4 escenarios, digo, la provincialización. Y si alguien me dice cuál será el más seguro de estos 4, yo diría que depende más de factor político-social que de un tema estrictamente económico del laboratorio. Si tuviera mucho poder este gobierno, iría hacia una provincialización y hacia una transformación. Si tuviera un poder intermedio, creo que iría hacia lo que está haciendo ahora, una degradación. Y si perdiera el poder y volviera o tuviera o accediera a otro espacio político o los que estuvieron antes con visiones inversas, habría una reversión. Es difícil, son procesos muy largos. Por supuesto que variables económicas más directas en Argentina son imposibles, ¿no? Yo les decía, el mensaje dice el valor del dólar para el año que viene. Y cuando uno le pregunta a los analistas económicos, nadie se anima a un valor del dólar para el mes que viene, ¿no? Hay cosas que, no, que son muy difíciles de prever, las variables nominales. En grandes tendencias, esos son los escenarios que yo veo. Bueno, muy sintéticamente, este fue el análisis, Leandro. Muchas gracias, Juan. Siempre es súper interesante escucharte. Nos brindaste un análisis súper detallado de cómo leer los presupuestos y me parece súper acertado y pertinente, aunque un poco triste, los escenarios que estás planteando en función de este presupuesto para el 2026 que está presentado y que es el primero que tenemos, ¿no? Del 2023. Supongo que por eso vos tomás ese presupuesto como referencia, ¿verdad? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces abrimos, si quieren, a preguntas. Hay algunas ya en el chat. Silvana apunta ahí si se debería revisar, provincializar la coparticipación, y hubo intentos de mejorarlos, pero que no esperaron. Sí, eh, se, la coparticipación implica de los recursos que cobra el Estado Nacional, hay 2 distribuciones. Cuánto va para la nación y cuánto va para las provincias, y luego cómo se distribuye entre las provincias, que es la secundaria. Hubo intentos de revisar esto, revisar cuánto tiene la nación y revisar cuánto tiene la provincia, sobre todo porque si la nación dice, yo no quiero asumir mi rol en el gasto educativo, que la ley de educación nacional le dice que la nación tiene responsabilidades, bueno, si vos no vas a gastar, dame esos recursos. Sería razonable. Lo veo muy difícil con esta lógica política. El gobierno lo que está haciendo es vetar todo eso. Todo eso debería ser un cambio parlamentario acordado o también con un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Me parece que tiene razón lo que dice Silvana, me parece bastante difícil que suceda, que la nación resigne recursos hacia las provincias. Perdóname, Leticia, hay una persona que hizo una pregunta que dijo, el gasto en los vouchers, ¿a qué programa se asignan? Iván, Teresa, ahora. Sí, dale, dale. Está bueno para hacer como ejercicio. Yo recién abrí lo que les dije recién, abrí el fascículo de educación del Ministerio de Capital Humano del Proyecto de Presupuesto Nacional, y acá puse vouchers y está dentro del programa 29, Gestión Educativa y de Políticas Socioeducativas. Ahí dentro está el programa de vouchers. Esto lo podemos hacer Juan, con cualquier tema que querramos. Juan, Sí, compartís un momento nuevamente ese documento, porque justo en la página de abajo está la cantidad de vouchers como meta física, porque puede ser interesante también sumar esta idea de
de las metas físicas. Hablamos de todas cuestiones financieras, pero aquí abajo está programado, en la última línea de esta tabla, yo entiendo que se está hablando de 480.000 alumnos de escuelas privadas que van a ser destinatarios de estos vouchers el año que viene, según la previsión, y que esos alumnos van a cobrar más de 4 millones de vouchers porque cada voucher es mensual y creo que son unos 10 por año paralelos a las cuotas de las escuelas privadas. Porque es interesante esta parte, se le llama física porque ya habla de bienes y servicios que se generan a través de la ejecución presupuestaria. Y esta es una información bien interesante para seguir la ejecución, no solamente cuánta plata se gasta, sino qué bienes y servicios se producen, se generan para atender las necesidades educativas, ¿no? Exacto. Todos los programas tienen que tener metas. Por ejemplo, el de educación superior dice tanta cantidad de alumnos, tanta cantidad de egresados, tanta cantidad de investigadores, tanta cantidad este, de trámites de universidades nuevas aprobadas, etcétera, etcétera. Cada programa tiene metas físicas que trimestralmente se deben, todas las unidades del Estado deben rendir a la Oficina Nacional de Presupuesto y se hace un seguimiento porque al final las partidas presupuestarias tienen una finalidad que son las metas. Bueno, en el chat hay muchos agradecimientos y felicitaciones y agradecimientos por la claridad de tu exposición, Juan, pero si les parece, tenemos unos minutos más, podemos abrir micrófonos para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación y por acompañarnos en esta apertura, ¿no? Pero me interesaría si pudiera ampliar el compromiso jurídico, que fue uno de los ítems que usted abarcó en tanto análisis presupuestario, respecto a la subejecución. Digo, si hay una perspectiva de análisis y además de abordaje jurídico, en términos de cómo se construye, quién gasta, cómo se financia el presupuesto nacional y fundamentalmente el presupuesto educativo, bueno, ¿a quién le sobrecaen las responsabilidades jurídicas en tanto subejecuciones? Yo creo que no escuché nunca que hubiera una responsabilidad en ese sentido, porque podría haber subejecución por más de una razón. Una subejecución, la más aceptable, sería que no hubiera recursos. Digamos, si el Estado dice, voy a recaudar 100 y voy a gastar 100 y recauda 90 porque hay más evasión, porque costó recaudar, porque la actividad económica cayó, bueno, no puedo gastar más. Entonces, bueno, hay una subejecución porque al final es un cálculo de recursos y un permiso para gastar. Ahora, si no hay recursos, no puedo gastar. Ahora, a veces están los recursos, pero no se gasta por mala gestión. Ahora, en esos casos, yo creo que no hay a veces hay una decisión de no gastar, y está mal, pero a veces hay desidia y a veces hay desidia y a veces hay problemas. Por ejemplo, en la gestión, acá seguramente hay gente que conoce, es muy complicado gestionar con alta inflación, ¿no? Cuando uno te hace una licitación, a veces después de los tiempos de los que exige la normativa, se caen los proveedores porque cambiaron los costos, etc. Y bueno, se subejecuta. Bueno, ahí sería entendible. Ahora, hay casos en los cuales hay desidia, hay mala gestión. Yo creo que no hay una responsabilidad jurídica en ese sentido. Hay una penalidad política, si querés. Un funcionario puede ser desplazado, puede no ser votado un gobierno. Entiendo que no hay una responsabilidad jurídica. Y por otro lado, alguien hacía un comentario, si me dejas, Leticia, que quería mencionar, que hay alguien que mencionaba el tema de la capacitación, que decía que era muy importante el tema de la capacitación, que decía, bueno, su tema de educación, no sé quién está, dice que el problema sería que el Estado durante años invierta en formación académica en recursos humanos o capacitación.
y ese activo se da del país la famosa fuga de cerebros. Eh, Coincido mucho con esto y si me permiten, acá en formación docente, acá vemos, no sé si se llega a ver, que bajó el 87% ese programa de acciones de formación docente, lo cual, como recién nos comentaba Sandra, ¿no? No estar ejecutando en algo que parece de perogrullo, que con el tema del avance tecnológico, la obsolescencia del conocimiento, la necesidad de capacitación es inevitablemente prioritaria y sin embargo no se está ejecutando. Coincido con lo que dice Suteba y lo que dice Sandra. Hay una pregunta más. Juan dice, quería consultar si hay manera de ver en dónde se gasta cruzado por programa. Entiendo que se refiere a el cruce entre la localización, digamos, del gasto y el programa. Sí, ahí María Dolores nos pregunta y lo que tendrías que hacer es porque los filtros que yo les dije te hace una cosa o la otra, o te hace el programa o te hace la localización. Pero no sé si recuerdan que yo les mencioné que hay un lugar que se llama datos abiertos y que, déjenme un segundo compartir. Si uno va a la oficina a presupuesto abierto, ahora ahora creo que voy a poder compartirlo. Si uno va en presupuesto abierto a datos abiertos y cliquea ahí vos vas a poder ver si vas a presupuesto de gastos y su ejecución. Ahí vos vas a poder ver el presupuesto de gastos resumido o detallado, anual, semestral o diario. Y si acá bajás la base de datos, ahí te va a bajar un mega Excel con todos los datos. Y ahí sí vas a poder hacer ese cruce que vos querés. Entonces, tenés que bajar la base de datos, separarla con comas, porque te viene con comas, y te viene una mega planilla de cientos de miles, pero al final el Excel le pones al principio filtros y vos le filtrás por la provincia que vos quieras y el programa que vos quieras. Entonces vas a poder filtrarle Catamarca, programa de capacitación docente. Pero no te va a salir con los filtros porque los filtros te filtran un clasificador o el otro no te cruzan. Excelente, buenísimo. Una pregunta, Juan. Estaba viendo ahí en la página de datos abiertos el plan de alfabetización. Lo mencionabas un poco, de que no tiene obviamente inicial, porque es un plan que se armó ad hoc, por así decir, eh, pero tiene lo que sería la base presupuestaria sería el vigente, ¿no? La columna de vigente y en función de eso habría que ver cuánto de la ejecución está comprometida. Sí, eh, ahí el plan de alfabetización inicial, eh, me extiendo un minuto, surge con una iniciativa de Argentinos por la Educación, a varios candidatos, etcétera, diciendo que el problema era la alfabetización inicial, lo cual es un problema, sabemos que es un problema, pero ojalá fuera el único problema, ¿no? Tenemos montones más de problemas en la educación. El ministro es casi su leitmotiv, su caballito de batalla, dice. Pero como te decía antes, debería haber ido al Parlamento. En ese programa, en realidad, están metido adentro otras cosas también. Por ejemplo, hay un programa que muchos de ustedes deben conocer, que es el de la quinta hora, la extensión de la jornada, que está en muchas jurisdicciones. Presupuestariamente está ahí también. Por lo tanto, si vos querés ver estrictamente lo de alfabetización inicial,
que ese tiene el show de la consultoría metido adentro, ese programa lo tenés que ver, el programa y la actividad. Esos que no tienen inicial, básicamente yo creo que ahí hay una inobservancia legal, porque para crear programa como el de o una actividad como el de vouchers o ese de la alfabetización inicial, deberían haber ido al Parlamento. No lo hicieron. Hay programas que no tienen actividad inicial y lo que hicieron fue un decreto de necesidad y urgencia. Parece que la necesidad y urgencia yo la veo para una vacuna del dengue. Ahora, el problema de la alfabetización inicial o el de los vouchers es un problema que no es urgente. Si querés es estructural, si querés es prioritario, si querés es importante, pero para eso está el Parlamento. El decreto de necesidad y urgencia se plantea para una situación que no puede esperar. Y estos son problemas que nada se va a solucionar ni siquiera en un año, cuando termine el presupuesto, porque los problemas educativos son a larguísimo plazo. No sé si a eso apuntabas, Teo. Sí, sí, muchas gracias, Juan. Me gustaría sumar una nota a lo que comentaba Sandra y respondía Juan sobre la cuestión de la subejecución. Decir dos cosas sobre eso. Por un lado, hay años o gestiones de gobierno donde claramente el ajuste va por la subejecución y es una forma, como medio por la galería, no muy explícita de gastar menos recursos públicos. Las legislaturas provinciales o el Congreso habilita ciertos topes y después los ejecutivos gastan menos, ejecutan menos por como una estrategia de ajuste fiscal no del todo explicitado. Eso creo que no ha sido la media en los últimos años a nivel nacional, porque no habiendo una habilitación de tope presupuestario del gobierno nacional, o habiendo del Parlamento Nacional, quiero decir, el Congreso, y habiendo un prorrogado del 2023, que con la inflación no era nada, no ha habido como estrategia fundamental una subejecución como vía de ajuste. Obviamente hay partidas que tienen cero, como mencionaba Juan, de ejecución, pero en general mi lectura es que no ha sido la norma, sino que el ajuste ha venido más por no tener un presupuesto y directamente ejecutar menos. Hay otra lectura posible sobre la cuestión jurídica, que me parece interesante mencionar, que es, hay metafísicas asociadas a los topes presupuestarios, esas metafísicas expresan bienes o servicios que se deben generar. Alguien podría plantear también que un funcionario fue muy eficiente y logró producir las mismas metafísicas de servicios o de bienes con menos presupuesto, con ejecución de menos presupuesto, y eso podría ser visto como un acto de eficiencia, que se cumplió el objetivo presupuestario en cuanto a la metafísica, no se gastó el tope, no se llegó al tope del gasto, bueno, pero se atendió la necesidad que preveía el presupuesto. No ocurre esto frecuentemente, pero digo, lo interesante es mirar la metafísica, porque a mí me parece que la metafísica de lo que habla también en muchos casos es de una necesidad que se va a atender y para que el Congreso habilite una partida presupuestaria. Cuando no se atiende esa metafísica, cuando, por ejemplo, ciertos comedores no reciben sus raciones para atender a los chicos y a las chicas, bueno, si había una partida presupuestaria que habilitaba para distribuir cierta cantidad de raciones, no se ejecutó la partida y se ve que esas raciones no se enviaron a los comedores, la pregunta inmediata quizás no tiene tanto que ver con la partida que no se ejecutó, sino con los chicos que no recibieron su ración. Ahí se juega el derecho, me parece, y ahí se juega la posibilidad de plantear si hay algún mal desempeño en las funciones, en el sector público, porque hay necesidades que no se atienden y hay partidas previstas para que se atiendan. Más que la no ejecución, en términos puramente presupuestarios, a mí me parece interesante plantear, hay necesidades sociales, hay necesidades educativas que se tienen que atender, a veces no hay presupuesto para atenderlas, y es un problema, y otras veces es un problema hasta del Congreso, que no habilita esas partidas, y por ahí el debate jurídico y político tiene que ver con ese nivel, pero a veces hay partidas para atender necesidades y desde el Ejecutivo no se ejecutan y hay necesidades que no están siendo atendidas o derechos que no están siendo garantizados. Me parece que esta es una entrada posible también para pensar en términos jurídico-políticos la cuestión presupuestaria en relación con necesidades. Por ejemplo, la de formación docente que traía Juan, indudable que hay necesidades de formación docente que atender o de capacitación docente. Puede haber partidas para eso y que no se ejecute, y eso es un problemón. En este caso, a lo que estamos asistiendo en el ejemplo que traía Juan es directamente a la inexistencia de partidas presupuestarias o a topes muy bajos de gasto
en formación docente que obviamente distan de las necesidades. Y habrá que plantear en ese caso cuáles son las necesidades de formación docente de acuerdo a la cantidad de docentes que hay, la responsabilidad de nación y lo que duran los cursos, y qué significa el presupuesto asignado en el proyecto con relación a esas necesidades que uno podría estimar de formación docente que hay en Argentina. Entonces, me parece que va un poco más allá de lo financiero el debate y que se pone más interesante cuando uno lo plantea en términos de necesidades educativas que atender. Bueno, no sé si hay algún comentario, observación, nota más para sumar. Estamos un poco en la hora, ya viendo si hacemos un cierre. Ustedes nos dirán si queda algo más. O si, bueno, le agradecemos a Juan primero por la disponibilidad, después por el sentido pedagógico de esta presentación ordenada y también el sentido práctico en cuanto a ofrecernos recursos para mirar el presupuesto, mostrarnos ejemplos, visualizar cómo descargamos, cómo pensamos, cómo usamos las planillas, qué es cada columna y demás. Hay una parte muy práctica de esto que queda en cada uno de nosotros. Bueno, pelearnos un poco con las planillas y los datos son horas de vuelo. Hay que transitarlas, obviamente con una clase no alcanza, pero es una puerta de entrada teórica y práctica muy buena esta clase, así que, bueno, le agradecemos infinitamente a Juan esta disponibilidad para que todos podamos entender mejor este dispositivo de política educativa que es un presupuesto y, bueno, y utilizarlo también para investigaciones, para análisis, para proyectos de conocimiento en el sector público, en las universidades, en los equipos de investigación y análisis nuestros. Así que, bueno, mil gracias, Juan, por esto. No sé si querés decir algo más sobre el cierre. No, agradecerte a vos, a Leticia, al espacio de toda esta especialización, que me parece que es muy importante, pues además uno lo ve en los distintos organismos que forma gente, además se necesita este tipo de formaciones. Así que agradecerte a vos el espacio. Bueno, gracias Juan de nuevo. Como les decía, está la prescripción abierta también de la especialización. Así que bueno, para los que les interese o los colegas que les parezca que les puede ser utilidad, el año que viene arranca una nueva cohorte. Esta clase va a quedar grabada y a disposición en el canal de la universidad. La semana que viene haremos la difusión por redes sobre eso y seguramente les puede ser utilidad la clase grabada para repasar cuando se pongan con las planillas y con la descarga de las tablas. Seguramente que esta clase repasar la presentación que hizo Juan puede ser de mucha utilidad para agarrar mano en el procesamiento de estos datos y en análisis presupuestario. Gracias a todos, a todas. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase abierta, que seguramente será fin de año. Ya les comentaremos por mail o por redes. Ahí comenta una colega, el libro de Juan no anotó la referencia. ¿Querés repetir, Juan, el nombre del libro completo para que lo tomen nota? Lo tengo yo aquí, si no lo comparto en el chat. Creo que es Las políticas universitarias y su financiamiento en el periodo 1966-2023. Sí, ahí está el nombre completo, lo buscan en la web, está en línea abierto, conocimiento público para todas y todos, para que puedan leerlo. Y bueno, hay algunos cuadros, permitidme, Juan, que lo diga, pero hay unos cuadros históricos de la evolución, no solo del presupuesto universitario, sino de la cantidad de alumnos, del ciclo económico y demás, que permitan, ofrecen una mirada de 60 años del sistema universitario, gobierno por gobierno, que es un lujo y que es un aporte central para pensar el sistema y la educación superior en Argentina. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Chao, Gracias gracias. a todos.